andan? Nosotros bien, ¿usted? Bien. ¿El trabajo? ¿Tuvo tiempo de almorzar o cenar desde el 10 de diciembre? Pues usted arrancó pesado, ¿no? Sí, en el Con Ministerio... la famosa fuga. En el Ministerio de Seguridad todos los días uno tiene que pensar a largo plazo y qué cambios estructurales va a hacer, y todo el tiempo saltan alertas, así que uno vive en esos dos mundos, ¿no? Pero no puede dejar ninguno, porque si dejas el largo plazo y qué vas, hacia dónde vas, cuál es nuestra política criminal, qué vamos a hacer con las fronteras, con el narcotráfico, y si no atendés la de todos los días, el problema que tenés, bueno, así que algunos días almuerzo, otros no, depende. En un minuto le pedimos que nos acompañe a verlo, le mostramos a la gente estas cosas de la del día a día, cómo hay que llevarla y lo que se está haciendo. A ver. Presidente Perón es la localidad de la zona sur de la provincia de Buenos Aires con mayor aumento de homicidios dolosos. Los datos surgen de un relevamiento comparativo del primer semestre de los años 2015-2016 realizado por el Ministerio de Seguridad bonaerense. En el otro extremo se encuentra Hurlingham, en la zona oeste, con ningún caso registrado en dicho periodo. Los robos crecieron más en la localidad de Avellaneda y tuvieron un descenso significativo en la localidad de 3 de febrero. El robo de autos tuvo un mayor incremento de casos en Esteban Echeverría y descendió notablemente también en 3 de febrero. Con el fin de combatir el delito, las fuerzas federales desembarcaron esta semana en 4 localidades del conurbano. 1.200 efectivos de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria comenzaron a trabajar en Avellaneda, Lanús, Quilmes y Lomas de Zamora. Este despliegue es el primero de una serie que se expandirá hasta diciembre, abarcando a 33 distritos bonaerenses. Dentro de 15 días se sumarán Almirante Brown, Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Morón y Mar del Plata. Antes de fin de año habrá 6.300 uniformados en todo el territorio. Una precisión. Sí. Los datos, consigno el informe, decían Ministerio de Seguridad bonaerense, no, son Ministerio de Seguridad de la Nación. Las estadísticas, como el gobierno dice bien, sepamos cómo están las cosas para saber sobre qué realidad hay que operar. Sí. Ahora, saber cómo están las cosas es apenas el prólogo de la obra, ni siquiera el capítulo 1. Sí, todavía no sabemos exactamente cómo están las cosas porque nosotros recibimos un ministerio que en el 2008 dejó de dar estadísticas. Reconstruimos las estadísticas en base a las estadísticas policiales y judiciales del 2015 con un margen de error, sobre todo no en los delitos duros como homicidios y robo de autos, que son los que más se denuncian, pero en los demás podemos tener un margen de error, y recién hoy, este año, en el Consejo de Seguridad Interior estamos homologando y tratando de homogeneizar las estadísticas, porque no es lo mismo si uno dice, bueno, un homicidio, ¿cómo se toma? Hasta el día 30 después del día del robo, por ejemplo. Esa es la forma en que internacionalmente se mide. Entonces, bueno, en todo el país ahora estamos firmando un acuerdo para medirlos todos de la misma manera. Así que diríamos que estamos yendo a estadísticas mejores, todavía tenemos cierta precariedad. Ahora, perdón, ¿ustedes encontraron alguna? Porque, a ver, lo del INDEC se explicó mucho. ¿Ustedes encontraron alguna razón para que en ese ámbito también las estadísticas se frenaran? Bueno, porque las estadísticas estaban demostrando que no había una capacidad de tener una política criminal que frenara el delito. Entonces, en el 2008, en vez de frenar el delito, frenaron los números. Eso fue lo que pasó. ¿Hoy hay política criminal, ministra, en este gobierno que se integra, o hay, por ahora, tenemos que atender el día a día? Hay política criminal, totalmente. Nosotros tenemos una línea muy clara. ¿Usted la podría definir fácil, corto? Sí, nuestra línea es una línea en la que nosotros defendemos a la gente y a las víctimas, y tenemos una estrategia de mayor... somos mucho más estrictos con el delincuente y con el delito. Por eso mandamos una ley de flagrancia que en 40 días aquel que cometió un delito tiene que estar, digamos, su caso tiene que estar resuelto. Por eso mandamos una ley de extinción de dominio para sacarle desde el primer día el capital de trabajo a los narcotraficantes. Mandamos una ley de precursores químicos que ayer
se convirtió en ley, que pena fuertemente a los que utilizan precursores químicos para tener laboratorios o cocinas de droga. Mandamos una ley de técnicas de investigación que lo que hace es ir al fondo de cómo se investiga el delito complejo. Es decir, nosotros tenemos una ley que va a impedir que las personas salgan a la mitad de la condena, que es la ley famosa de ejecución de la pena, que cuando nos enteramos que una persona la mataron, hubo un femicidio y esa persona tenía que estar presa y está en la calle, esa es la ley, famosa ley 24660 de ejecución de la pena. Nosotros pensamos que hay que ser más estrictos en la relación entre lo que la persona hace y el cumplimiento y la ley. Y en este sentido hemos revertido de alguna manera una tendencia que planteó el gobierno anterior, que era una tendencia de un poco el mundo al revés, ¿no? Es decir, aquel que cometía un delito era solamente producto de una situación social y entonces había que protegerlo, y todo aquel que estaba uniformado era una especie de enemigo. Entonces, la reversión de ese paradigma es lo que está llevando adelante nuestro gobierno. Ahora, ¿no hay en algún punto una línea difusa, en algún punto, dije para que no se me interprete, una línea difusa entre el delito y la fuerza de seguridad? Bueno, digamos, a ver, si ustedes me preguntan cuál es mi política de seguridad o la política de seguridad del presidente Macri, yo les diría, mucho más que tecnología, que patrulleros, que GoPros, que cualquier cosa de todo lo nuevo que hay en el mundo, es trazar esa línea clara. Es decir, el Estado tiene que estar del lado de la ley. Cuando el Estado es parte del problema, entonces no hay solución al problema del delito, porque uno nunca sabe si el que delinque es el que tenía que haber evitado ese delito. Entonces, si hay políticos, jueces o miembros de la fuerza de seguridad en el delito, el problema es interminable. Entonces, en ese sentido, yo le diría que nuestra base fundamental de la política de seguridad es que todo aquel que es parte de esa política esté del lado de la ley. Y eso es básico, ese es el ABC. Ministra, esta semana se supo que su ministerio va a lanzar un programa de protección a miembros de la Fuerza de Seguridad que denuncien corrupción interna. Así es. 2 preguntas. ¿La gente tiene miedo de denunciar? ¿O usted cree que o ya hay tantas denuncias y tantos incidentes que hay que armar un sistema de protección a quienes hayan dicho algo de esto? Bueno, hasta ahora los sistemas de la Fuerza de Seguridad son sistemas internos. Entonces, muchas veces sucede que el que está a cargo de los sistemas de auditoría interna depende de un jefe al que tiene que denunciar. Y como son sistemas verticales, muchas veces esa denuncia no se produce. ¿Por qué? Porque no va a denunciar al jefe, que es el que después decide sobre su futuro. ¿Qué es este sistema de protección administrativa? Cuando una persona denuncia, y lo tiene que hacer con nombre y apellido, porque el Estado lo está protegiendo, cuando una persona denuncia, lo que hace es frenar cualquier posibilidad de que haya alguien que discrecionalmente decida sobre su futuro, lo quiera correr, no lo deje ascender. Entonces es un sistema de protección al denunciante que lo que hace es marcar las tendencias más modernas sobre modelos de integridad en las fuerzas de seguridad. ¿Y usted cree que si este programa funciona va a haber muchos miembros de la Fuerza de Seguridad que denuncien corrupción interna? ¿O hay mucha corrupción interna en la Fuerza de Seguridad? Yo creo que va a haber, pero también creo que va a suceder, que muchas veces pasa en la Fuerza de Seguridad, que en los momentos en los que hay ascensos, muchos denuncian para tratar de correr al que tienen al lado, como una forma de competencia desleal, ¿no? Eso pasa hacia fin de año, ¿no? Eso pasa hacia fin de año, sí. Está pasando ahora. También el hecho de que la denuncia no sea anónima pone a la persona frente a una decisión. A un compromiso. Y nosotros lo protegemos. Es decir, que no puede decir, no lo hago porque me da miedo. No le puede dar miedo, porque el Ministerio lo protege, el Estado argentino lo protege. Y también creamos la Dirección de Control de Integridad, que va a ser un control muy fuerte sobre la corrupción, porque por ejemplo, vamos a hacer operativos sorpresa que las fuerzas de seguridad no van a saber si es un operativo real o ficticio.
por supuesto que con un apoyo de la justicia, ¿no? Ahora, Pero... dígame, antes de esto, en los 10 meses que lleva, ¿usted se encontró con muchos casos? ¿Tuvo que tomar decisiones frente a esto en las fuerzas federales? Nos hemos encontrado con casos, sí. Hemos detenido policías, el sábado pasado detuvimos un policía en un caso en Rosario, hemos detenido gente de la prefectura, de la gendarmería, nos hemos encontrado con casos. Pero también nos hemos encontrado con una voluntad de que si hay una decisión del Estado de salir de esta anomia total, la gente acompaña. Entonces... y también nos hemos encontrado con mucha gente que dice, yo no quiero convivir con esto, no quiero que me digan... Cuando dice mucha gente, dice mucho personal de la fuerza. Mucho personal de la fuerza, sí. Y, no quiero convivir con esto. Claro, sí, hay muchísima gente. Se ha dicho en estos días, ministra, también que el retorno de los gendarmes a las zonas urbanas va a llevar al ejército otra vez a la frontera para ser parte del apoyo a la lucha contra el narcotráfico, radarización de fronteras, y hay una polémica sobre si la ley lo permite, si el gobierno lo quiere hacer o no. ¿Qué dice? Nosotros no estamos pensando en llevar el ejército a las fronteras. Cuando nosotros llegamos, el ejército estaba en las fronteras. Por un decreto de la expresidenta. Ustedes trajeron el ejército de vuelta y llevaron los gendarmes a la frontera. Y no el lo Gran sacamos. Buenos Aires quedó... Pero no lo sacamos. Todo gendarme que llevamos a la frontera, sigue ahí. Todo prefecto que llevamos a la frontera, no lo sacamos. ¿Y cómo hacen para...? Y lo que estamos haciendo es refuncionalizar las fuerzas con mucha gente que quizás estaba en tareas administrativas, que estaba en tareas, digamos, en lugares donde en vez de tener 100 tenemos 50. Estamos haciendo una refuncionalización porque no queremos tocar la gente de la frontera. Porque en la frontera, imagínense ustedes, nosotros en la frontera agarramos el 90% de la droga que se agarra en el país. Entonces, uno para darles un número, sí. En Misiones en estos 10 meses agarramos 33.000 kilos. 33.000 kilos son 33 millones de dosis. De 33, de marihuana en Misiones. Marihuana. De cocaína, unos 4.000 en la zona. Pero 30, solo en Misiones, para darles una provincia. 33.000 kilos son 33 millones de dosis. Son 3 millones de lugares de distribución, donde uno tiene una cantidad. Entonces, nosotros siempre decimos que esto es la teoría del hormiguero, ¿no? Si yo agarro el hormiguero, ¿no? Me llevo el hormiguero, me llevo todo lo que hay ahí adentro. Si ese hormiguero lo pateo y salen las hormigas para todos lados, después tengo que agarrar una por una. Y se me van hasta el infinito. El hormiguero es la frontera, donde está entrando. El hormiguero es la frontera. La masa principal. Ahí nosotros tenemos que estar. Si nosotros no estamos ahí, lo que después encontramos en conflicto, en violencia, en el Gran Buenos Aires, en el Gran Córdoba, en Rosario, es enorme. Y además lo encontramos de una manera mucho más brutal, porque es el intento del dominio territorial, es el dinero que hay en el medio. Ahora, cuando usted dice en las fronteras, digo, ¿no ocurre también lo que ocurre a veces ya en el territorio, y es que se encuentran ciertas redes de protección de la gente que protege a aquellos que manejan el negocio? ¿Es distinto en la frontera? ¿Es más fácil? No, nosotros cuando hablamos de frontera tenemos una teoría que le decimos 70-30, ¿no? Nosotros, la frontera ponemos en la frontera misma el 30% del esfuerzo. En los 100 kilómetros de la frontera hacia adentro del territorio, el 70% del esfuerzo. ¿Por qué? Porque yo en la frontera tengo 2.000 kilómetros y en esos 2.000 kilómetros no tengo posibilidad de agarrar a cada uno que cruza en una moto, en un bote. En cambio, a 100 kilómetros de la frontera, la Argentina es un país que empieza a converger en rutas, y no es un país selvático totalmente. Entonces tienen que bajar en camiones, en rutas, en camionetas. Entonces, en ese lugar es donde uno pone el mayor esfuerzo. Porque inclusive en la misma frontera todavía tenemos conflicto social. Si nosotros nos vamos a Aguas Blancas o nos vamos a Salvador Massa, ahí... Jujuy, los dos son Jujuy. No, Salta. Salta, perdón. Salta. O a La Quiaca o a Clorinda. La vida cotidiana de esos pueblos... Depende mucho de eso. Depende mucho, digamos, por lo menos de un contrabando hormiga. Entonces nosotros tenemos que solucionar ese problema más de fondo. ¿Ustedes tienen cuantificado más o menos
los operativos que han hecho en estos meses vinculados al narcotráfico? Sí, nosotros hicimos en este año un 40% más de operativos que el año pasado, y en la zona de fronteras hicimos unos 4.500 operativos. Sí. No, la verdad es que el trabajo es constante. Ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros? Droga, marihuana, cocaína. Marihuana y cocaína, y bueno, un poco de droga sintética, eso viene de Europa en general, ¿no? Viene por correo. Pero el trabajo ha sido muy intenso, y sobre todo nosotros hemos armado un paradigma que es no tanta gente, sino 80% investigación e inteligencia criminal y 20% de fuerza. Nosotros lo que ponemos mucha dedicación es en tratar de tirar una piola y saber cómo es la organización, porque si nos quedamos con el camión, nos quedamos con el que maneja el auto y demás, no vamos a la organización. Si usted dijese que la tarea de controlar, ya no digo solucionar el problema de inseguridad, porque eso es propio de la sociedad de esta época, pero controlar razonablemente la inseguridad, si ese fuese un camino de 1 a 10, ¿hoy en qué punto estamos? Yo le diría que hoy estamos en 5, ¿no? Necesitamos... Entonces estamos bastante avanzados. Yo pensé que estábamos en 2. No, bueno, digamos, tampoco partimos de cero. Digamos, no podemos decir que partimos de cero porque sería injusto. Partimos de una situación donde se tomó una decisión. Quizás uno puede compartir algunas cosas, otras no. Yo no comparto la idea de que mucho policía local, todo... Comparto más la idea de la calidad, de medir la calidad de cada uno de los agentes que trabajan. Comparto otra idea, pero algo había, no es que no había nada. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros decimos es, estamos cambiando leyes, estamos encaminando una política criminal, le dijimos a la sociedad, tenemos el problema del narcotráfico, lo empezamos a encarar seriamente, y yo creo que todos los días la gente va a estar un poco mejor. Y eso, digamos, nosotros en el barrio lo sentimos. Sentimos que la gente nos dice, acá estoy mejor. Ahora, en el país no estamos mejor, pero en la vida cotidiana el ciudadano se siente que por lo menos hay una decisión tomada de encarar el problema. Dígame, la violencia, la inseguridad tienen mucho que ver con muchísimas actividades que ocurren en el país, que la sociedad participa. Una de ellas es el fútbol. Sí. El tema del público visitante, el tema de barras bravas. Ustedes acaban de mandar un proyecto vinculado a el intento de erradicar eso del fútbol. Sí. ¿Cómo lo van a hacer? ¿O cómo creen que lo pueden hacer? Bueno, lo primero que hicimos es tomar la decisión de mandar un proyecto. Hace 30 años que tenemos una ley y nunca más se pudo modificar. Y en este proyecto lo que nosotros hacemos es, primero, hacernos cargo. Hasta ahora los clubes eran los que decían quién entraba y quién no entraba a la cancha. Ahora va a ser el Estado. El Estado va a decir, todas estas personas que han tenido acciones violentas en la cancha no van a poder entrar. Y no van a entrar. ¿Cómo se controla eso? ¿Cómo se controla? Porque la ley dice que van a tener que ir a un lugar, en cada provincia va a ser un lugar determinado, 2 horas antes, y se van a tener que quedar hasta 1 hora después. Si yo tengo 1000 personas en esa lista y se me presentan 800 a ese lugar, sé que tengo que ir a buscar 200. ¿Qué inauguramos? Un programa que se llama Tribuna Segura, que yo con un celular, ustedes lo habrán visto, no sé si lo vieron ya, hoy hay un gendarme, un prefecto, un policía federal, que toma los documentos de todas las personas y sabe si esas personas tienen pedido de captura o derecho de admisión. Hoy, por ejemplo, jugó San Lorenzo, ¿sí? Bueno, hoy se detuvieron 2 personas, una por abuso sexual agravado, otra por homicidio, que al entrar a la cancha se les contó el documento. Escaneando el documento. Con un celular común, que es un proyecto que el AFA Plus valía como 30 millones de pesos. Esto lo hicieron 3 ingenieros del Ministerio de Seguridad. No es que salió 0 pesos porque el Estado invierte, pero un costo bastante bajo. Gracias, ministra, que tenga suerte. Muy amable. Muchas gracias. Venimos enseguida en Código. Android 4G.